Dios bendiga. En esta ocasión les hablaré acerca del Cordero. ¿Por qué le dicen a Jesucristo de Nazaret Cordero? Vemos, el 14 de Nisan, según el calendario judío, se sacrificaban en la tarde los corderos para la Pascua. Según la ley de Moisés, se tenían que sacrificar los corderos para el perdón, para remisión de los pecados del pueblo. El Evangelio de Juan enfatiza que Jesús murió el día de la preparación de la Pascua a la misma hora que sacrificaban los corderos para el sacrificio del perdón de los pecados del pueblo. Jesús fue crucificado cumpliendo la figura del Antiguo Testamento, lo que se habló de él en la Torá y en la Tanaj. El cordero debía ser sin mancha, sin defecto, mejor dicho, sin defecto. Y así mismo fue el cordero Yeshua HaMashiach, sin pecado, sin defecto, no pecó, sin mancha. Gloria a Dios. Ningún hueso debía de ser quebrado. En esos 12:46 decía que ese cordero no podían quebrarle los huesos. Y así mismo sucedió. A Yeshua no le quebraron ninguno de sus huesos. Su sangre libra de la muerte. Según la ley de Moisés, todo era purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecado. Y nuestro Señor fue llevado a la cruz justo cuando los corderos lo estaban preparando para el sacrificio de la Pascua, para hacer el sacrificio con ellos. Asimismo estaban también el Señor Jesús en la cruz, ya preparado para entregarse como cordero. ¡Wow! Nuestro Señor fue el sacrificio perfecto como cordero en la cruz, según la ley de Moisés, que los corderos también los estaban sacrificando ese mismo día. Eso está tremendo, señores. Leemos que el Señor, en el primer pacto que Dios hizo con el hombre, fue con sangre. Siempre el Señor, para los pactos, el Dios Todopoderoso, usaba la sangre para hacer pacto con el hombre. Vemos en Génesis 17, dice, la circuncisión, señal del pacto, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. También dice en Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo el Señor ya hizo primero con Abraham el pacto con sangre en el prepucio del hombre. Se cogía un cuchillo afilado y la sangre corría. Y sin derramamiento de sangre, según la ley, no se hacía remisión de pecado. O sea, si no se derramaba la sangre, no había perdón de pecados. En Romanos 8, versículo 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Dios mío. En la Tanaj, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33, 650 años antes de Cristo, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, Yahweh,
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo nuestro Señor establece el nuevo pacto con Yeshua y lo profetiza. Y lo había profetizado ya el nuevo pacto que venía por medio del profeta Jeremías. También Isaías 42, versículo 6, también habla de ese mismo pacto nuevo que iba a ser el Señor, que ya no quería sacrificio de animales, sino que iba a ser un nuevo pacto. Dice Isaías 42, versículo 6. Yo soy el Señor. En justicia te he llamado. Te sostendré por la mano. Por ti velaré. Te pondré por pacto al pueblo. Miren también cómo Isaías habla también del pacto. Como luz a las naciones. Señores, esto está tremendo. Dice en Juan 8, versículo 12, que el mismo Señor Jesús habla que Él es la luz. Dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow. Vamos a ir leyendo y descifrando todos estos códigos que hay en su palabra. Porque dice en Oseas, el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí vemos el peligro que hay de la falta de conocimiento. Toda una nación se puede perder por falta de conocimiento. Dice que hasta se olvidará de sus hijos por olvidar. Esto, señores, miren. En Levítico 5, versículo 7 dice, si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Vamos a declarar qué significa expiación. Expiación es purificación de culpas. Y holocausto es el sacrificio de animales. Entonces dice que si no tuviera lo suficiente para un cordero, quiere decir que un cordero que tú llevaras como sacrificio era suficiente. Aquí Levítico habla claro que era suficiente un cordero. La sangre de Yeshua es suficiente para la remisión de los pecados del mundo. También vemos que ya el Señor iba diciendo a Abraham, desde Abraham iba diciendo cómo el sacrificio con sangre y el sacrificio, más o menos una revelación de lo que iba a hacer con su hijo. Dice aquí en Abraham, Génesis 22, versículos 12 y 13, dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Él estaba probando a Abraham. Ni le hagas nada, porque conozco que le temes a Dios. Por tanto, por cuanto no me rehusaste tu único hijo, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero, trabado en un zarzal por los cuernos, y fue Abraham y tomó al cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Y nuestro Dios Todopoderoso no escatimó en mandar a su Hijo. No escatimó. Porque ya no bastaba sacrificio de animales con la cantidad de pecados que había en el mundo. No había forma. Y nuestro Dios, porque de tal manera amó al mundo, que envió a su Hijo como sacrificio. Nosotros podemos ver también en Moisés que ofrecía cordero y machos cabríos a Dios como ofrenda por el perdón de los pecados del pueblo. Vemos que Moisés, Dios lo manda a que las puertas de su pueblo hebreo, fueran marcadas con sangre de cordero, para que el heridor, la muerte, no pasara cuando iba a matar a todos los primogénitos de los egipcios. Y vemos cómo el Señor mandó a manchar las puertas con la sangre. Ya Él estaba identificando que la sangre te iba a librar de la muerte. Shokiramanso. Aleluya.